Bien, hermanos, en esta noche traigo para compartir con ustedes una reflexión, en realidad, acerca de un pasaje de la palabra de Dios que nosotros conocemos bien. Cuando yo se los digo, ustedes van a decir, uy, sí, hemos escuchado muchos mensajes, pero bueno, quiero darle un cariz un poco distinto, y se trata del pasaje de San Juan, capítulo 4, que contiene el relato de la mujer samaritana, la mujer de Samaria, que estuvo sentada junto al pozo o estuvo junto a Jesús cuando estaba sentado junto al pozo de Jacob. En esta noche, el protagonista de esta reflexión, en realidad no va a ser la mujer, aunque vamos a hablar de ella, porque es una de las actoras principales, tampoco el Señor Jesús, aunque es el protagonista principal, porque siempre es el que hace todas las cosas y en la palabra Él es el principal, sino que quiero referirme a una cosa material que figura allí, que es el cántaro que la mujer llevó al pozo para ir a buscar agua. Yo tenía que traer un cántaro que tengo en casa, que lo había preparado, pero me lo olvidé. Salimos un poco apurados con Hugo, pero nosotros tenemos un cántaro, tenemos cántaros en nuestra casa, a veces lo ponemos de macetero, de adorno en algún lugar, que son esas ánforas. El cántaro se llama también ánfora, se llama también vasija, pero que son con una boca ancha, y uno puede poner alguna maceta, puede poner algunas cosas de adorno. El cántaro que esta mujer llevaba en realidad no era con esa forma, era el tipo de vasija que es más bien alta, grande, alta, de barro, también cocido de la misma manera, y que tenía una tapa, porque el cántaro, cuando lo llevaban las mujeres o cuando los traían el agua, lo ponían sobre el hombro, lo tomaban de las dos asas, de las dos manitas o de una de las manitas, y entonces lo podían trasladar con un poco más de facilidad para llevarlo a su casa de vuelta con el agua. Así que en esta noche vamos a estar hablando del cántaro en realidad, pero antes vamos a repasar un poquito la historia que ya conocemos. Ni siquiera vamos a leer el pasaje completo. Todo lo que vamos a hablar se encuentra en Juan capítulo 4, los versículos 6 al 30, y luego los últimos 3 versículos, del 39 al 42, un pedacito al final del capítulo. Si ustedes quieren abrir la Biblia y tenerla allí delante suyo, vamos a estar mencionando versículos y leyendo algunas cosas de la palabra, pero así muy específicas, porque el pasaje es largo y nos llevaría mucho tiempo leerlo, además es muy conocido. La situación de esta mujer, de ese encuentro que ella tuvo con el Señor Jesucristo, fue un tanto insólito para la cultura y para la situación social de esa época. Recordemos que transcurre hace más de 2000 años, así que unos 2000 años, en una cultura, la cultura judía, muy distinta a la nuestra, y también en un tiempo que estaban sucediendo cosas en una época que las cosas no se manejaban como se manejan ahora. Entonces vamos a ir repasando, vamos a ir analizando un poquito el por qué esta mujer fue allí con su cántaro y qué sucedió con ella. En el versículo 6, vamos a empezar con el versículo 6, dice que estaba allí el pozo de Jacob, y Jesús, que venía yendo y pasó allí por esa ciudad llamada Sicar, cansado del camino, se sentó junto al pozo, y dice que era como la hora sexta. La hora sexta es la hora precisamente del mediodía. Entonces, una cosa que llama la atención desde el comienzo de este relato es que en pleno mediodía, cuando las mujeres estaban implicadas en las tareas de los quehaceres domésticos, de hacer la comida, de todo esto, esta mujer haya aparecido precisamente allí en el pozo de Jacob a recoger agua, a buscar agua de este lugar. No era una hora habitual. Si era época de calor, si era época de sol fuerte, había muchísimo calor, la tierra era, allí en Palestina, ahora los judíos la han cambiado, ¿no? Con el tiempo, la han fertilizado y la han hecho más próspera, pero en ese tiempo era una tierra muy árida, muy arenosa, así que el entorno, inclusive de alrededor del pozo, que siempre estaban retirados de las ciudades, no era como para ir a esa hora, y es la primera cosa que llama la atención. Y el versículo 7 dice que vino una mujer de Samaria a sacar agua. Ella vino allí a sacar agua. ¿Por qué vino esa mujer a sacar agua allí al pozo de Jacob? Porque era una tarea de las mujeres.
Los hombres se dedicaban a la vida rural, a las plantaciones, al ganado, y entonces la tarea, una de las tareas específicas de las mujeres era ir a los pozos a recoger agua. Nosotros sabemos que ahora en algunos lugares del mundo todavía las mujeres tienen que ir a un pozo a buscar el agua. Nosotros que tenemos la bendición de abrir una canilla y sacar el agua, no podemos entender cómo debe ser esa situación. Pero toda el agua que se usa en una casa, que utiliza una familia para higienizarse, para limpiar la casa, para comer, para hacer la comida, para beber, para todo, absolutamente dependía de que fuera buscada a ese pozo y traída con cántaros a la casa de familia. Y a veces tenían que caminar kilómetros realmente, no era que estaba cerquita o que estaba dentro de la ciudad, sino kilómetros. Este era un pozo muy antiguo, el pozo que el Señor le había dado a la heredad de Jacob, después le dio a su hijo José. Bien, Jesús se para allí en ese lugar, los discípulos van a la ciudad cercana, que sería cercana seguramente a buscar comida para ellos, y él se sienta, pero no por casualidad, sino que se sienta con un propósito definido, ¿verdad? Que era entablar conversación con esta mujer para poder presentarse a ella como el Salvador. El versículo 9 dice que, el versículo 7 que leímos antes, termina diciendo que vino una mujer a sacar agua y que Jesús le dijo, dame de beber. Posiblemente el Señor Jesucristo tenía sed, posiblemente venía, porque dice también que venía cansado del camino. Pero esta conversación que él inicia con ella tenía, como dijimos, un propósito. Y entonces, cuando él le pide de beber, ella, en el versículo 9, le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Así que ella inmediatamente, cuando Jesús le habla y le pide de beber a este hombre que ella no conocía, ella le recuerda la barrera cultural y social que los separaba. Dos barreras principales. Una era que los ciudadanos samaritanos y los ciudadanos judíos, hebreos, que eran parientes entre sí, se discriminaban mutuamente por cosas que había entre los dos pueblos desde hacía muchos años. Y segundo, porque nunca en esa cultura y en ese tiempo un hombre judío le hablaba a una mujer desconocida en un lugar público. Eso no se acostumbraba, no era bien visto. Entonces ella se extraña y le hace notar. Pero en el versículo 10 el Señor Jesús aprovecha este inicio de conversación y comienza a desarrollar el mensaje que él tenía para esa mujer. Siempre que Jesús tenía un encuentro con una persona, le predicaba el Evangelio, le hablaba de sí mismo, se presentaba como el Salvador del mundo. Y entonces allí, en el versículo 10, él le contesta, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La respuesta de esta mujer sigue dando indicios acerca de cómo se presentó esta situación. Ella le contesta, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Esos pozos eran muy, muy profundos, porque ustedes saben que hay que cavar a veces en algunos lugares muchísimo, perforar muchísimo para que se encuentre el agua realmente potable que ellos necesitaban para cocinar y para beber. El pozo es hondo. Esto nos habla de la tarea dificultosa, de la tarea pesada que esta mujer le tocaba hacer, y a todas las demás mujeres, ¿no? Pero a ella en particular, estamos ocupándonos de ella ahora. Yo recuerdo, recién les dije que nací en un pueblito y nosotros teníamos una bendición grande, había un molino en nuestra casa y llevaba el agua a la casa. El molino funcionaba con el viento y entonces a mi papá había puesto con en ese tiempo era con, ¿cómo se llaman? Las baterías, como las de los autos. Con esas baterías había armado todo un sistema que recibíamos el agua sin tener que sacarla del pozo, pero había pozo y nuestros vecinos sacaban el agua del pozo. Y es una cosa realmente difícil para una mujer. Uno tiene que enganchar el balde a la cadena o a la soga que está pasada por la roldana, bajar la mano, pero después hay que subirla. Cuando a lo mejor Juanita, Santiago del Estero conocido también, porque ella me está haciendo así con la cabeza. Lo hiciste ese trabajo, lo hiciste. Yo no lo hice, pero lo he visto. Juanita lo ha hecho. Entonces después hay que, cuando el balde llega abajo, el recipiente que uno manda, se llena de agua,
uno tiene que hacer fuerza, y por más que la roldana ayuda, pero hay que hacer fuerza y levantar y después tomar ese recipiente y sacarlo de la boca del pozo, y encima después cargarlo y volver caminando a la casa. Era una tarea realmente difícil para una mujer. En los versículos 16, 17 y 18, el Señor Jesús la confronta a esta mujer. Él quería hablarle a ella principalmente de la situación espiritual de ella y de la situación moral que ella estaba viviendo en ese momento, para que ella pudiera reconocer, como todos nosotros debimos hacerlo, que había pecado en su vida y que ella necesitaba del Salvador que estaba presente allí, que estaba hablando con ella y ella lo desconocía. El Señor en estos versículos mete el dedo en la llaga de esta mujer, porque le dice, cuando la mujer le dice, Señor, dame esa agua que vos me ofrecés para que no tenga yo sed, ni tenga que venir a buscarla aquí con todo el trabajo que eso me ocasiona, con lo difícil que es. Y el Señor le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Llama a tu marido. Pero ¿para qué el Señor le habrá preguntado a la mujer en ese momento? Le habrá dicho que llame al marido si estaban hablando de otro tema completamente distinto. Bueno, Jesús estaba tratando de llevarla a ella al terreno donde Él quería llevarla para poder hablarle. Entonces la mujer, con honestidad, le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto que has dicho, lo has dicho con verdad. ¿Sí? El Señor la reconoce, la alaba por lo que ella hace. Pero también en esta declaración de Él y esta confesión de ella, reconociendo que lo que Jesús le había dicho era la verdad, apoya otra de las razones de su venida a una hora inusual, al mediodía, con el solazo, cuando la otra gente no estaba allí, cuando ella venía sola, y se trataba justamente porque ella vivía en una sociedad, en una ciudad cuyos habitantes no aprobaban el modo de vida que ella tenía. Para esa época, esto que el Señor le describe, has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido, es algo que a nosotros no nos llamaría la atención, porque vivimos en una sociedad en la cual ese tipo de cosas se practican mucho y ya se nos ha hecho común. Que alguien nos diga, no, ahora tengo mi nueva pareja, estos hijos son de esta pareja. Para nosotros es normal, pero en esa época era un motivo de que realmente esta mujer fuera totalmente discriminada. Seguramente la vida de ella no era fácil y por eso ella vino al pozo a la hora sexta, a la hora del mediodía, y que sabía que no se encontraba con nadie. Posiblemente las otras mujeres se hubieran burlado de ella y hubieran dicho, andate, no te acerques a nosotras. Quién sabe la situación por la que ella hubiera pasado. Era casi una prostituta para el pueblo. Y ustedes saben que los judíos sabían que, de acuerdo a la ley antigua, y de hecho algunas veces lo habían hecho, la Biblia lo cuenta, apedreaban a una mujer en esa situación, era despreciada. Entonces, cuando después de algún intercambio de palabras que no vamos a tener en cuenta en este momento porque no vienen para nuestro tema, ella, en los versículos 25 y 26, le menciona al Señor que ella sabía que debía venir el Mesías, que estaban esperando al Mesías llamado el Cristo, que todos los judíos y los samaritanos también esperaban como el Salvador, como aquel que iba a venir a cambiar sus vidas, el Mesías prometido, y que cuando Él venga le declararía todas las cosas. Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Jesús cierra toda esa conversación y se declara a ella como el Cristo, como el que realmente ella estaba buscando y estaba esperando. Y evidentemente, por lo que viene a continuación, no lo dice la palabra específicamente, pero podemos deducir claramente que ella entendió, que sus ojos espirituales fueron abiertos. Todo ese proceso, la Biblia cuenta escuetamente todo este relato, ¿verdad? Pero quién sabe todo lo que están hablando, y el Señor le ha explicado a través de todo esto, esta oportunidad que tuvo, y ella entendió y evidentemente reconoció al Señor, a Jesús, como el Mesías, como el Cristo que ellos estaban esperando. Y entonces en el versículo 28, salteamos el 27, viene nuestra frasecita para esta reflexión. Dice el versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, vengan y vean. ¿Qué forma clara y sencilla de presentarle al Señor, vengan y vean qué está sucediendo. A un hombre que me ha dicho todo
cuanto hecho, ¿no será este el Cristo? Se fue rápido, evidentemente ella se fue rápido porque dejó el cántaro allí en el suelo, se fue rápido, y yo me hacía algunas preguntas cuando releía después de tantas veces haberlo hecho a través de los años este mensaje. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Cómo una mujer que le recuerda, le dice a Jesús que no estaba en condiciones de pedirle agua a ella por todo el problema cultural que había, por toda la situación, porque ella era una mujer pecadora, porque era mujer, pertenecía al sexo femenino, ¿cómo ahora sale corriendo y va a los hombres de la ciudad y les dice, vengan y vean, aquí le he encontrado? ¿Cómo pudo suceder esto? Es una cosa extraña. Tiene que haber pasado algo muy importante, algo tremendo en la vida de la mujer para que ella se olvide primero del cántaro. Imagínense ustedes lo importante que era el cántaro para esta mujer. Yo me puse a pensar, el cántaro era de barro cocido. Si cuando la mujer iba caminando de vuelta con el cántaro lleno de agua se le caía, ¿a ustedes se les ha roto alguna vez un cántaro? A mí sí. Yo tenía una maceta hermosa, grandota, y una vez se me deslizó de las manos y estaba sobre el mosaico y se me rompió. Lo lamenté mucho porque la habíamos traído con Hugo de Córdoba, cuidándola en el viaje para que no se nos rompiera. Imagínense ustedes esta mujer con un cántaro lleno de agua. A lo mejor llegando a la casa, si se le llegaba a romper el cántaro, era algo muy valioso, y más valioso el contenido. El agua tan preciada, tan necesaria, que tanto esfuerzo costaba cada día y a veces varias veces en el día, porque no alcanzaba y tenían que volver a buscar otro cántaro. Imagínense que traer un cántaro no serían muchos litros, tal vez no alcanzaría, no sé cómo sería la familia de ella. Pero ella, esta mujer, deja el cántaro y evidentemente, por lo que dice el relato, lo deja allí al lado de Jesús. Porque Jesús se quedó allí. Luego llegaron sus discípulos y lo encontraron allí donde lo habían dejado. Ella sale corriendo y la otra cosa llamativa es que también ella fue a hablar con los hombres, principalmente porque los que estaban en la ciudad pudiendo recibir a alguien que venía a contar algo eran los hombres. Los hombres cuando volvían de sus negocios, de atender sus campos, sus cosas, se juntaban en las puertas de la ciudad. Ustedes, no vamos a explicar esto porque ustedes lo conocen, ¿verdad? Creo que todos los que están aquí conocen bien la palabra. Así que los hombres se juntaban, quedaban comentando sus cosas y ella fue allí. Las mujeres estaban dentro de la casa. Las mujeres no andaban por la calle hablando, preguntando, averiguando, porque no podían, la sociedad, la cultura de ellos no se lo permitía. Entonces ella fue y se dirigió al grupo de hombres que seguramente encontró, tal vez a las puertas de la ciudad o reunidos en algún lugar, y allí comenzó a darles este maravilloso mensaje. ¿No era ella la pecadora que todos despreciaban? ¿Cómo entonces los hombres le llevaron el apunte? ¿Cómo le escucharon? ¿Cómo le prestaron atención? Yo me imagino que algo se habrá producido en la vida de ella, que se reflejó en su rostro, que se reflejó en su manera de hablar, en la forma que ella habrá sentido ese impulso de decirle a ellos de una forma tan especial lo que les estaba diciendo, que hizo que estos hombres se olvidaran que era una pecadora, se olvidaran que era una mujer y se pusieran a escucharla, y que esta actitud de ella generara lo que generó. Vamos a pasar a versículos 39 y allí vamos a leer lo siguiente. Dice que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús por la palabra de la mujer. ¿Cómo? Hasta hace poco era una adúltera y ahora creyeron lo que ella decía. ¡Qué tremendo! Que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho, o sea, les contó lo que a ella había sucedido. Y miren lo que sigue pasando, una cosa maravillosa. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. O sea que no solamente la escucharon y le creyeron, sino que respondieron a la invitación de ella, lo conocieron a Jesús, creyeron en él, muchos más todavía que los que habían escuchado a la mujer y habían creído. Y luego se hicieron que el Señor Jesucristo se quedase allí. Y fíjense lo que le decían a la mujer, estos hombres que antes no le hablaban. Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo,
el Cristo. Así que el relato no nos deja ninguna duda. No es que a mí me parece o podemos suponer o deducir. Ellos mismos le dijeron, creemos que es el Hijo de Dios, que este es el Salvador del mundo, el Cristo. Yo me puse a reflexionar mucho acerca de esta frasecita que me saltó. ¿Vieron? Cuando uno está leyendo un pasaje bíblico y algo les salta, ¿no? El Señor tiene un mensaje para nosotros y a lo mejor algo que lo leímos 20 o 100 veces, de repente toma una importancia vital para uno. Yo me puse a pensar en esta actitud de ella de dejar el cántaro. Y pensé que nosotros podíamos compartir o aprovechar, mejor dicho, esa expresión del cántaro como un símbolo, como algo para nosotros, para que lo tuviéramos en cuenta, pensando en lo que significaba el canto para ella, la importancia de ese recipiente lleno de agua tan preciada y tan valiosa, y que ella lo abandonó en ese momento, no se acordó, no le importó, lo dejó. Es como que todo su problema, toda su situación, toda su necesidad, todo lo que ella había pasado hasta ese momento yendo a ese pozo, a lo mejor escondiéndose de la gente, con esa carga en su corazón de saber que tenía una vida que moralmente no era aceptada, que tal vez sabía y se dio cuenta, a lo mejor más en ese momento, que también delante de Dios ella era una pecadora. Cuando ella deja ese cántaro allí, es como que está dejando todo lo que para ella había sido valioso hasta ese momento. Y sale corriendo, y lo único que le preocupa es compartir con las personas que eran, en cierta manera, sus enemigos o sus contrarios, sus oponentes, porque no le permitían a ella desarrollarse de la forma que ella deseaba hacerlo. Sin embargo, ella va allá y les comparte la palabra de Dios. La mujer que merecía ser apedreada, la mujer que merecía morir, que no tenía ninguna estima delante de nadie, fue escuchada, fue creída, sus palabras fueron tenidas en cuenta en cuanto al punto que movieron a los hombres a venir a Jesús. Pero qué maravilla que ese cántaro puede también, en cierta manera, estar en la vida nuestra en algún caso. El cántaro que nosotros a lo mejor podemos estar cargando, no sé, cada uno sabe su situación, ¿verdad? Cada uno de nosotros conoce nuestra situación, nuestras cosas. Tal vez puede estar conteniendo cosas que nosotros también tenemos necesidad de dejar. A veces nos aferramos a muchas cosas que nosotros mismos nos formamos en nuestra imaginación, en nuestra mente, a veces cosas emocionales, a veces prejuicios. Seguramente esta mujer recibía el prejuicio de los demás, y a lo mejor ella también era prejuiciosa, seguramente tenía baja autoestima, seguramente salía mirando para todos lados cuando salía, se escondería, qué sé yo, cuántas cosas pueden haber cargado esa mujer en ese cántaro emocional, en ese cántaro espiritual, que bueno, lo teníamos ahí, el cántaro de verdad, lo podemos imaginar, pero y todo lo que había en el cántaro, en la vasija, en la tinaja de su vida. Bueno, yo vi en esto una reflexión para mí misma en primer lugar, y la quería compartir con ustedes, de que pensemos en esto, que debemos dejar el cántaro de nuestra vida, todo aquello que representa ese bagaje, ese montón de cosas que entorpecen nuestra vida, que no nos dejan desarrollarnos. Somos cristianos, creo, todos nosotros. Creo que no hay aquí ninguna persona inconversa, pero podríamos, si fuera un inconverso, hablar con él acerca del cántaro de la vida que cargábamos antes, ¿no? Como todos nosotros hemos cargado un cántaro lleno de cosas feas que hemos podido dejar a los pies del Señor, y Él lo ha transformado nuestra vida. Pero a veces, siendo cristianos, siendo creyentes, seguimos cargando con cosas que parece que son como el agua preciosa parciada para nosotros, y a lo mejor no lo son. A lo mejor hay cosas allí, sentimientos, resentimientos, cosas que afean nuestra vida, cosas que nos atan, cosas que no nos dejan desarrollarnos, que no terminamos de dejar totalmente en las manos de Jesús. Y yo quería terminar esta reflexión con un texto precioso de la palabra de Dios. Cuando lo mencione ustedes lo van a reconocer enseguida. Es Salmo 55:84, que dice: echa sobre Jehová tu carga, echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. Echar la carga, el cántaro de nuestra vida, es algo que nos cuesta. Miren, es algo que nos cuesta. Esta mañana yo estuve hablando con un hermano que me decía, parece fácil, pero porque habíamos estado en la clase hablando acerca de
cuando uno recuerda las cosas que ha hecho en el pasado y el diablo viene y nos recuerda cosas y nos quiere amargar la vida. Y yo le decía, pero todo lo que pasó cuando vos eras joven, eso no tiene importancia, el Señor te lo perdonó. Si vos sos cristiano ya el Señor tapó todo eso, cubrió, hizo desaparecer todo eso. Y el diablo hace esas cosas con nosotros, ¿verdad? Nos está trayendo recuerdos y cosas. Bueno, muchas veces nosotros mismos no podemos disfrutar de nuestra vida espiritual porque estamos cargando con cosas así. Pero fíjense que me encantó, ya lo he visto otras veces, este texto que nos exhorta a echar, a entregarle nuestra carga al Señor, que dice, porque Él te sustentará. Estuve indagando un poquito acerca de esta palabra sustentar. Tenemos idea, la palabra sustentar, la palabra sustento viene del verbo sustentar. Nosotros hablamos conseguir y sustento, ¿verdad? El sustento es lo que nos sostiene, es la comida, es el alimento, son los medicamentos, es el agua, es lo que nos mantiene vivos. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Dice que sustentar también es sostener, también es cuidar, es alimentar, es nutrir. Así que yo me puse a pensar, si me nutre, me permite crecer, me da crecimiento. De manera que cuando yo no dejo mi carga delante del Señor y no permito que Él sustente mi vida, como su palabra lo promete, como Él está dispuesto a hacerlo, y de hecho lo hace, estoy también achicando mi crecimiento, estoy impidiendo mi crecimiento como cristiana. Así que el Señor nos ayude a tener esto en cuenta, estos versículos preciosos, y termino leyéndoles uno también muy conocido, 1 Pedro 5:7, que también es una cosa maravillosa, que dice, echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El Señor nos bendiga, hermanos, y bueno, gracias por permitirme tener esta reflexión con ustedes.